Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del curso de Química Orgánica 1. Bien, habiendo terminado la unidad de estereoquímica, perdón, de nomenclatura, hoy vamos a continuar conociendo a las moléculas orgánicas, pero esta vez desde otro punto de vista. Ya no desde el punto de vista de la nomenclatura, sino de la representación estructural, es decir, que las moléculas orgánicas pueden tener una representación diferente a cómo nosotros hemos estado acostumbrados a verlo. Vamos a ver que esas posibles representaciones de las moléculas orgánicas nos pueden ayudar a entender un poquito más a las moléculas. Esto nos va a ayudar a entenderlo más. Es así como nace este tema, este capítulo, que es parte de la segunda unidad de nuestro curso y que está dividido en dos sesiones, ¿no? La sesión 6 y la sesión 7. Así que la próxima semana vamos a continuar con el capítulo de estereoquímica. Pero bueno, para que se pueda comprender este tema, yo voy a hacerlo de una manera bastante básica, ¿de acuerdo? Bastante básica. Cuando uno va a empezar a explicar el, la estereoquímica, siempre tiene que remontarse al final de los años 50 e inicio de los años 60 del siglo pasado. Porque en esa época en Alemania aparece un fármaco cuya estructura química ustedes están viendo ahora en la pantalla. Ese fármaco se llama talidomida. Y, y es un caso de estudio, es un caso interesante y es un drama, como se le llama, o una catástrofe, como también otros lo suelen llamar, porque este es un fármaco que inicialmente se empieza a prescribir para, como dice acá, un sedante, como sedante, pero también como un antiemético, es decir, para las náuseas, para los vómitos. De tal manera que las señoras embarazadas empiezan a consumir el fármaco, ¿no? El cual estaba prescrito o se prescribía solamente hasta los 3 meses del embarazo. El drama viene después, cuando empiezan a nacer los niños productos de estos embarazos, y es justamente allí donde empieza el drama, ¿no? Porque los niños nacen sin piernas, sin brazos, sin manos, sin dedos, según sea el caso. Que es decir que hay un gran problema, ¿no? Hay un gran problema allí que se ha originado producto de este fármaco. Al principio, claro, no se sabe todavía cuál es la razón y luego se empiezan a hacer estudios. Primero, obviamente, se descubre que este es el fármaco que origina esa teratogénesis, ¿no? Y es justamente lo que había pasado, que el fármaco era un teratogénico. Pero actualmente, remontándonos ahora a estas épocas, lo que ocurrió con este caso ya no es difícil que ahora vuelva a ocurrir. Es difícil, ¿no? Porque ahora ya conocemos lo que sucede con las moléculas orgánicas. En ese momento todavía no se sabía esto. Quiere decir que este caso marca un antes y un después en el conocimiento de las estructuras moleculares orgánicas. Es decir, que existen moléculas, como en el caso de la talidomida, y ustedes ahora lo están viendo, que tienen sus hermanos gemelos. Pero estos hermanos gemelos representan sus imágenes especulares. Es decir, por ejemplo, si ustedes se paran frente al espejo, la imagen que está proyectada en el espejo vendría a ser su imagen especular. Y esa imagen especular es otra molécula. Entonces acá justamente estamos viendo en la pantalla a dos talidomidas, ¿no? Esta es una talidomida y esta es otra. Y este está en espejo. Quiere decir que una talidomida se está proyectando en la otra y viceversa. Y viceversa. Son, por lo tanto, dos moléculas que tienen una relación de imagen especular una con otra. Similar a nuestras manos, porque si ustedes en este momento colocan sus dos manos en esta posición, como lo están viendo aquí en la imagen, ¿qué es lo que van a ver?
que su mano derecha es la imagen especular de su mano izquierda y viceversa, ¿cierto? Y viceversa. Y eso es lo que pasa entonces con las moléculas orgánicas, que las moléculas orgánicas pueden tener su imagen especular y esa representa otra molécula. Y eso es lo que ocurrió con la talidomida, ¿no? Porque si bien es cierto que una de ellas es el teratogénico, el otro es el sedante. El otro, uno tiene actividad terapéutica, sedativa, mientras que el otro, ¿no?, es el teratogénico. ¿Ven? Y esto pasa ahora también, ¿no? Es decir, nosotros conocemos ya las moléculas que contienen sus hermanos gemelos. Eso ya se sabe quiénes son. Están identificadas. Uno los puede identificar. Yo les voy a enseñar cómo identificarlos. Por ejemplo, el ibuprofeno. Ustedes conocen al ibuprofeno y ustedes conocen también al naproxeno. Esos dos AINES tienen también sus hermanos gemelos. Es decir, tienen sus imágenes especulares que representan otra molécula. Entonces se ha ideado una técnica para que nosotros podamos identificarlos, para que luego podamos clasificarlos. En el caso de la talidomida, observen que hay uno que es R-talidomida y el otro que es el S-talidomida. Entonces es una forma de diferenciarlos, el R y el S. En el caso de los AINES, como el ibuprofeno y el naproxeno, también existe el R-ibuprofeno y el S-ibuprofeno. Uno de los dos tiene la actividad terapéutica, que es el S. El S tiene la actividad terapéutica. El R no. El R no tiene la actividad terapéutica. El R es inocuo. Es decir, no tiene ni actividad terapéutica, ni tampoco tiene alguna actividad negativa. No es tóxica. Es simplemente que no tiene ninguna actividad. Lo mismo ocurre con el naproxeno. El naproxeno también, un AINE del mismo grupo del ibuprofeno, también, ¿no? Es el S el que tiene la actividad terapéutica, el analgésico, el antiinflamatorio. El R no tiene ninguna actividad. Entonces, casos como los que acabo de mencionar, hay un montón en la química orgánica, un montón en los fármacos, principalmente en los fármacos, ¿no? Y se ha calculado que más del 50% de los fármacos tienen sus hermanos gemelos. Más del 50% de los fármacos. Imagínense ustedes, ¿eh? Más del 50%. O sea que si usted, por ejemplo, ahora me menciona un fármaco, cualquiera, vamos a suponer que usted me mencione un fármaco, cualquiera. Hay alta la probabilidad de que esa molécula que ustedes me están mencionando tenga su enantiómero, como se le conoce actualmente, que luego lo vamos a ver, o sus imágenes especulares, o sus hermanos gemelos. ¿Ya? Es alta la probabilidad. Bien, entonces pasando ahora, y bueno, este caso que yo les acabo de contar, el caso, el drama o la catástrofe de la talidomida, es un caso que ustedes deberían tener siempre presente y deberían ustedes leer sobre este caso. Busquen información, en Google hay bastante. Si ustedes googlean y ponen talidomida, lo más probable es que salgan las fotos, por ejemplo, de esos niños que han nacido con estas malformaciones, ¿no? Y que muchos de ellos están vivos, ¿no? Son personas obviamente mayores, son personas mayores, pero están vivos. Y sí, hasta ahora siguen obviamente padeciendo este drama, ¿no? A propósito, el laboratorio que saca al mercado este fármaco es el laboratorio Grunenthal de Alemania. Bien, para poder llegar a diferenciar esos dos isómeros que ustedes han visto, que es la R-talidomida y la S-talidomida, hay que ir desde abajo, ¿no? Hay que ir desde abajo. Entonces hay que primero explicar qué es un isómero o qué son los isómeros. Y la definición dice que dos compuestos son isoméricos si es que tienen la misma fórmula molecular. Es decir, la misma composición de átomos, la misma cantidad de carbonos, de hidrógenos, de oxígenos, sea cual sea. Como en el ejemplo que ven abajo, ¿no? Acá hay dos moléculas diferentes. Uno es el butano y el otro es el 2-metilpropano. Las dos moléculas tienen la misma cantidad de carbonos y las dos moléculas tienen la misma cantidad de hidrógenos. Son dos moléculas totalmente diferentes. Sin embargo, son isómeros.
Los isómeros se clasifican como isómeros estructurales y como estereoisómeros. Entonces, vamos a empezar con los isómeros estructurales porque son los más simples y ya luego pasaremos a revisar a los estereoisómeros, ¿no? Hoy vamos a ver ya estereoisómeros, pero la próxima clase lo complementamos. Bueno, acá tenemos la clasificación de la isomería, ¿no? Les decía que los isómeros pueden ser estructurales o estereoisómeros. Los estructurales son los más simples de identificar, que son estos tres tipos y que ahora vamos a revisar. Y los estereoisómeros, en cambio, son mucho más amplios, ¿no? La estereoisomería hace referencia a la representación de las moléculas espacialmente, es decir, en tres dimensiones o tridimensionalmente. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo más probable es que la representación tridimensional lo hagamos la próxima clase. ¿Bien? Pero vamos a ver la isomería conformacional, configuracional. Acá vamos a hablar de los enantiómeros y vamos a hablar de los diastereómeros. Hoy día, por ejemplo, vamos a conocer a los diastereómeros en la isomería geométrica cis-trans. Esto también lo vamos a ver hoy. Muy bien. Entonces pasamos a conocer a los isómeros estructurales. Los isómeros estructurales son de tres tipos. De cadena, observen, son dos cadenas diferentes. De posición, separado, pues ustedes lo juntan, ya es otro significado, ¿cierto? La posición hace referencia a algún sustituyente, algún grupo funcional, alguna insaturación. Por ejemplo, acá es un OH, que está en posición 2, mientras que en esta otra cadena está en la posición 1. Entonces son isómeros de posición. Y la tercera que representan dos grupos funcionales diferentes, ¿no? Porque tengo acá al éter y a la derecha tengo al alcohol. Estos son isómeros de función, separado también, porque si lo juntan también ya es otro significado, ¿no? De función, se refiere a que son dos funciones orgánicas diferentes. Sin embargo, tienen la misma fórmula molecular, por lo tanto son isómeros. Vamos a pasar a repasar cada uno de ellos con un poquitito más de detalle, ¿no? Y vamos a empezar con los isómeros de cadena, que como pueden ver ustedes, se diferencian simplemente en las cadenas, en las ramificaciones, ¿no? Porque acá hay 5 carbonos, acá hay 5 también, pero con una ramificación. Mira que acá hay 3 carbonos con 2 ramificaciones. En total, todos ellos tienen 5 carbonos y por lo tanto todos ellos tienen la misma cantidad de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene un alcano? Eso ya lo hemos visto antes, ¿no? Acuérdense que un alcano tiene el número de carbonos multiplicado por 2 más 2. Entonces, si hay 5 carbonos, en total habrá 12 hidrógenos. Y en los 3 hay 12 hidrógenos, ¿cierto? En los 3. Entonces, estos son isómeros de cadena, ¿ya? Estos son isómeros de cadena. También pueden ser isómeros de cadena los anillos. ¿Ven? Si yo tengo acá un anillo y acá tengo otro anillo, obviamente si lo planteo así no son isómeros, porque en la izquierda hay 6 carbonos, mientras que en la derecha hay 5 carbonos. Pero si le añado un carbono más, entonces ahora sí, son dos isómeros de cadena. ¿Ven? Una es una cadena de 6 miembros y el otro es una cadena de 5 miembros. ¿Ya? Esos son isómeros de cadena. Bien. Los isómeros de posición, como ya les decía, hace referencia a la posición de algún sustituyente o grupo funcional. Por ejemplo, acá se hace referencia a la posición del bromo, ¿no? En carbono 1 y en carbono 2. 1 bromo propano y 2 bromo propano. Son, por lo tanto, isómeros de función, lo mismo que el butanol y el 2-butanol. O este, que es el 2-metilpropanol, mientras que este es el 2-metildopropanol, es decir, que el hidroxilo que está en posición 1, en la otra cadena está en la posición 2. Esos son isómeros de posición, simplemente cuando cambiamos la posición de algún grupo funcional o de algún sustituyente. También podría ser que cambie la posición de alguna insaturación, ¿no? A ver, voy a hacer un ejemplo acá. Voy a hacer un ejemplo. Uno es este, ¿no? Se llama 1-buteno. Y el otro puede ser este. Se llama 2-buteno. Entonces, la posición del doble enlace es lo que los diferencia. Son entonces isómeros. Estos otros compuestos aromáticos también son isómeros, ¿ven? Miren dónde se encuentra el cloro. Acá se encuentra en el metil.
Luego acá se encuentra en la posición orto con respecto al metil. Aquí se encuentra en meta y acá en para. ¿Son estos isómeros? Sí, porque todos tienen la misma fórmula molecular. Solamente cambia la posición de uno de los sustituyentes, ¿no? Que en este caso es el cloro. Bien, y por último tenemos los isómeros de función. Acá, por ejemplo, observen que hay 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Entonces la molécula puede ser un aldehído, como lo ven acá, puede ser una cetona o puede ser un alcohol con un doble enlace. Entonces todos estos son isómeros. ¿Isómeros de qué tipo? De función, porque este es un aldehído, este es una cetona y este es un alcohol. Entonces son 3 grupos funcionales diferentes. Lo mismo acá a la derecha. Tenemos el ácido propanoico, que es un ácido carboxílico, y acá tenemos al etanoato de metilo, que es un éster. Entonces son 2 grupos funcionales diferentes, pero la fórmula molecular es la misma. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tipo de isómeros son estas dos moléculas que voy a hacer acá? ¿Ya? Ustedes me van a decir. Ok, 4 carbonos, ¿cierto? A ver, ¿qué tipo de isómeros son estas dos moléculas? ¿Quién me da la respuesta? Participen. De función. Por ahí alguien dijo que son isómeros de función. ¿Qué dicen los demás? Función, profesor. ¿Qué dijo? Función. Profe, es un isómero de función. Función. Función, profesor. Función, profesor. Función, profesor. Función, Todos alcohol. dicen función. Todos dicen función. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero. Miren acá. Miren, ¿cómo me puedo dar cuenta? Muy fácil. Porque ustedes han contado los carbonos, 4, acá también hay 4, hasta ahí son iguales. Ambos tienen un oxígeno, hasta ahí son iguales. La pregunta es, ¿hay la misma cantidad de hidrógenos? La A doble ver. cadena tiene diferencia. Claro, acá hay una insaturación. Acuérdense de eso. Si acá hay una insaturación, acá también debería haber una insaturación para que sean isómeros. ¿Ya? Observen acá. Miren, acá hay una insaturación. Acá también y acá también. En las 3 cadenas hay una insaturación. Entonces, acá es fácil deducir que son isómeros. Pero mientras que acá hay una insaturación, acá no hay. O sea, profesor, ahí la respuesta es que no son isómeros. Entonces quiere decir que hay una molécula que tiene más hidrógenos que la otra, ¿cierto? ¿Quién es? El que no tiene la insaturación. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tiene? Acá hay 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene este alcohol? 10. ¿Y cuántos hidrógenos tiene el aldehído? 9, 8. Entonces, miren la diferencia. Respuesta, no son isómeros. ¿Ya? No son isómeros. Así tiene que ser. No son isómeros. ¿Entendido? Entonces, miren, yo les podría poner una cosa así. 2, 3, 4, 5, 6. Doble enlace. Y acá hago un anillo de 6 carbonos. Pregunto, ¿son isómeros? Solamente quiero saber si son isómeros. Sí son isómeros. Sí son isómeros, ¿sí? ¿Qué dicen los demás? Por Sí una son. saturación. Claro, entonces acá, ¿por qué me doy cuenta rápidamente que son isómeros? Porque tienen 6 carbonos y tienen ambos una insaturación. El de la cadena está el doble enlace y el del anillo es el anillo justamente es una insaturación, ¿se acuerdan de eso? Entonces, acá hay una insaturación en cada una de las 2 moléculas. Por lo tanto, a simple vista me doy cuenta que son isómeros. Claro, ahora, ustedes si quieren, pueden contar los carbonos, ¿no? Yo no digo que no hagan eso. Pueden hacer eso, como les expliqué la primera semana, la primera clase, ¿no? Cuenten los hidrógenos. Acá hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ven? Pueden hacer eso si quieren. Y lo mismo hacen en el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ven? Y confirmo que son isómeros. Pero
A lo que yo voy. ¿Hay necesidad de estar contando los carbonos? No, no hay necesidad. Es fácil darme cuenta cuando dos moléculas son isómeros o no lo son, ¿cierto? Solamente cuento los carbonos nada más. Cuento los carbonos, cuento por ahí si hay algún oxígeno, un nitrógeno, y hasta no necesito contar los hidrógenos, porque eso se puede deducir fácilmente, si es que tienen la misma cantidad o no lo tienen. ¿Ya? Eso se va a deducir. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? A propósito, ¿qué tipo de isómeros son estos? De cadena. De cadena, a ver. Ah, pero no, por el doble enlace ya sería en este caso de Posición, posición. profesor. Ah, sí. Posición. No, función. Función. ¿Por qué función? Función. Porque este es un alqueno y este es un alcano. ¿De acuerdo? Alcano. Alqueno y alcano. Entonces tenemos dos grupos funcionales diferentes. ¿De acuerdo? Ah, Entonces, este es función. ¿Ya? Mucho cuidado. o sea, profesor, el tema de función no netamente, o sea, claro, porque el alqueno, ya no, ya sé. O sea, no Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya, entonces, aquí no debería haber problemas. ¿Ya? Aquí en isomería estructural, acá no deberíamos, no deberíamos tener problemas. ¿Ya? Siempre y cuando hay que tener en cuenta nada más las insaturaciones, ¿no? Miren, y hay otra forma, ¿no? Porque a veces hay ejercicios en los libros que les dicen así, miren, ve. ¿No? Hay ejercicios y les dicen esto. Te van a buscar los libros, ejercicios y van con... Si tienes una molécula que tiene esta fórmula molecular, vamos a suponer que tiene vamos a poner C6, ¿ya? H, vamos a ponerle acá, ¿cuántos hidrógenos le ponemos? Hay que ponerle 1, 2, 3, 4, 6 hidrógenos y 2 oxígenos, ¿ya? Miren, entonces me dicen esto. Entonces, los ejercicios dicen así. Tienes esta fórmula molecular. ¿Cuántas moléculas posibles puedes estructurar con esta fórmula molecular? ¿Cuántas moléculas, cuántas estructuras químicas que tengan 6 carbonos, 6 hidrógenos y 2 oxígenos puedo representar? Entonces, lo que hay que hacer primero es lo siguiente, miren, presten atención todos. Tengo que calcular el número de insaturaciones que va a tener esta molécula. Eso se puede calcular, ¿ya? Es decir, yo puedo calcular cuántas insaturaciones tiene esta molécula. Si tiene una insaturación, 2, 3, 4 o más. Se puede calcular. Y hay una pequeña fórmula para eso, ¿ya? Entonces vamos a calcular número de insaturaciones. El número de insaturaciones lo vamos a calcular de esta manera. Los carbonos lo vamos a multiplicar por 2 y le vamos a sumar un 2 a los carbonos. Luego le restamos los hidrógenos y lo dividimos entre 2. Y ya está. Los oxígenos no se consideran en la fórmula. Y de esa manera ustedes me van a saber cuántas insaturaciones tiene esta molécula. A ver, ¿quién me dice cuántas ha calculado? A ver. En este caso sería 4, ¿no? 4 insaturaciones. Entonces, el resultado, 4. Significa que esta molécula tiene 4 insaturaciones. Y si ustedes encuentran una molécula con 4 insaturaciones, es alta la probabilidad de que esa molécula tenga un benceno. En un benceno, ¿cuántas insaturaciones hay? 4 con todo el ciclo. Claro, ahí están los 4 ya. Ya tengo los 4. ¿Qué me falta? Y además ya tengo los 6 carbonos, Los oxígenos. ¿cierto? Me faltan los oxígenos. Entonces, es probable que esos oxígenos que sean OHs. Si yo pongo así, miren, si yo pongo así, ya tengo ahí los 2 oxígenos. Tengo los 6 carbonos, tengo los 2 oxígenos y tengo los 6 hidrógenos también. Porque en cada uno de estos carbonos va a haber un hidrógeno, más los hidrógenos que están en el oxígeno, ya son 6. Ahora, pero acá tengo una molécula. ¿Cuál sería la segunda? Muy fácil. Acuérdense que acá los dos hidroxilos están en posición orto. Hago el otro en posición meta.
Y después hago 1 y coloco los OH ¿en qué posición? Para 1 y 4. En para, claro, 1 y 4. Ya está, ¿ven? Entonces, para esta misma fórmula molecular, tengo 3 representaciones. El dihidroxibenceno, ¿cierto? También conocido como sileno, esta molécula es sileno, el ortosileno, el metasileno y el parasileno. ¿Ya? ¿Entendido? Estos son los famosos silenos. Muy bien, preguntas. Un Profe, ejemplo, profesor. Dígame. ¿puede un volver a ejemplo más, repetir por ese favor. último ejemplo? No escuché, ¿qué me dijo? Porque creo que 2 personas hablaron. Un ejemplo más, profesor. No entiendo, dígame. Sí, sé que me están hablando, pero no les entiendo bien. A ver, por favor. ¿Puede repetir? Que si puede hacer otro ejemplo, menciona el Otro compañero ejemplo, profesor. Ya, ahora sí. Ya, miren, igual, puedo tener acá C4, mira, acá hay 4 carbonos, ¿cierto? Estoy indicando que hay 4 carbonos. Entonces, C4, luego acá vamos a poner H8. Ya, así nada más, así de fácil. C4H8. ¿Cuántas insaturaciones cuentan acá? 1, profesor. Una insaturación. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dibujar una molécula que tenga 4 carbonos con una insaturación. Entonces dibujo 4 carbonos. Ahí están los 4. ¿Y quién es la insaturación? Un doble enlace. Lo pongo ahí el doble enlace. ¿Puedo hacer otra? Sí. Y voy a cambiar la posición del doble enlace. Miren. ¿Te das cuenta? Entonces son 2 isómeros de función. Pero también puedo hacer otro que es de cadena, porque hago así, pongo el doble enlace acá y una ramificación acá. ¿Ve? Y también tengo ahí 4 carbonos con una insaturación. Entonces, estas 3 moléculas son alquenos. Los 3 tienen 4 carbonos y los 3 tienen un doble enlace. ¿Es necesario contar los hidrógenos? No, ya se entiende que ahí están los 8 hidrógenos. Profesor, ¿podría ser ahí un ciclo butano? Correcto, también. Tú haces un ciclo butano y ahí tienes 4 carbonos y tienes una insaturación. Y si haces un anillo de 4, ¿por qué no hacer un anillo de 3? Pero le pones un carbono más. ¿Te das cuenta? Aún. Entonces acá tienes otro. Entonces miren todas las moléculas que podemos dibujar para esta fórmula molecular. Entonces, acá hay 4 carbonos. Mientras más carbonos tú le pongas a la molécula, entonces tienes la opción a tener muchas más posibilidades de estructuras químicas, ¿no? Muy bien. ¿Entendido? Bien, vamos a continuar entonces. Muy bien, ahora vamos con la estereoisomería. Ya, entonces, isómeros estructurales son ya bastante sencillos de identificar, de caracterizar, ¿no? Pero ahora vamos con la estereoisomería. La estereoisomería hace referencia a la isomería espacial, o sea, digamos, a la orientación de los sustituyentes en una molécula. Tiene que ver ya con la orientación. Y para estudiar a los estereoisómeros, por ejemplo, vamos a estudiar más adelante a los conformeros. Así que esta partecita de los conformeros mejor la voy a pasar. Vamos a estudiar también a los estereoisómeros configuracionales que ustedes ven acá. Estos son los configuracionales, ¿no? Los diastereómeros y los enantiómeros. Hoy vamos a empezar a estudiar a los diastereómeros. Y la próxima semana vamos a estudiar a los enantiómeros, que son estos los que tienen la relación de imagen especular, como lo vimos en el caso de la talidomida, ¿no? Ahí lo vamos a estudiar la siguiente semana. Hoy vamos a empezar con estos, que son los diastereómeros o diastereoisómeros. Y a ese tipo de isomería se le llama isomería geométrica. Isomería geométrica. Se clasifica en cis, trans e IZ. ¿Se acuerdan que cuando ustedes han visto la nomenclatura, han notado que algunos
Algunas moléculas empiezan con cis, otras empiezan con trans, otras empiezan con E y otras con Z, ¿cierto? Eso seguramente lo han notado en el PDF de los ejercicios que yo se los di. Y yo les decía que todavía no lo tomen en cuenta para estudiar la nomenclatura, ¿cierto? Pero a partir de ahora sí, ya lo vamos a tener presente, ¿no? Este tipo de isomería se aplica a los alquenos, pero también se aplica para anillos. En ambos casos se aplica la isomería geométrica. En el caso de los alquenos, que es lo que ustedes están viendo ahí, es muy simple determinar la isomería geométrica. Esto es bien sencillito, ¿ah? Pero miren, presten atención. Lo que hay que hacer es esto. Ustedes tienen un alqueno, ¿cierto? Ahí está el alqueno. Y vamos a dividir imaginariamente al alqueno en dos partes. En un lado derecho y un lado izquierdo. Entonces, ¿qué deben fijarse ustedes? Deben fijarse quiénes son los sustituyentes. Mira, acá hay etil y acá hay hidrógeno. Y a la izquierda hay metil y hay hidrógeno. Entonces, ¿ahí qué detecto? Que hay dos sustituyentes que se están repitiendo. ¿Ven? El hidrógeno. Cuando ocurre eso, tengo dos opciones. La molécula puede ser cis o puede ser trans. Si los hidrógenos están del mismo lado, lo llamamos cis. Pero si los dos átomos, que no tienen que ser hidrógenos necesariamente, pueden ser dos metilos, pueden ser dos cloros, dos flúos, pueden ser dos ciclohexilos, dos fenilos, pero que sean iguales. Si están de lados opuestos, es trans. Y le anteponemos el cis y el trans a la nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, esta molécula es el 2-penteno. Entonces hablamos del cis 2-penteno y del trans 2-penteno. ¿Entendido? Hacemos lo mismo para los otros alquenos. Hacemos lo mismo, partimos imaginariamente al alqueno en dos y me fijo en los sustituyentes, ¿no? Por un lado está el carbono y el hidrógeno y por el otro lado está el bromo y el cloro. Acá no hay ningún sustituyente que se repita, los cuatro son diferentes. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Voy a elegir al sustituyente de mayor prioridad. El sustituyente de mayor prioridad es el que tiene mayor Z. Cuando digo mayor Z, me refiero al número atómico. Al número atómico. A eso me refiero cuando digo mayor Z. O sea, me estoy refiriendo al número de electrones que tiene el átomo. El número de electrones. También me estoy refiriendo al número de protones. Es lo mismo. Eso es el número atómico. Entonces, si tiene el átomo mayor número atómico, entonces tendrá mayor prioridad. Mayor prioridad. ¿Ya? Veamos, entonces, entre bromo y cloro, ¿quién tiene mayor prioridad? El bromo. Bromo, profe. Correcto, porque el orden de los halógenos es flúor, cloro, bromo y yodo. Quiere decir que el bromo está más abajo que el cloro en la tabla periódica. Y si está más abajo, tiene mayor número atómico. Entonces lo voy a identificar. Lo voy a encerrar en un círculo también ahí para identificarlo. Luego me voy al lado derecho. En el lado derecho tengo el metil y tengo el hidrógeno. ¿Pero me tengo que fijar en todo el metil? No. Solamente me debo fijar en el primer átomo. ¿Quién es el primer átomo? Carbono. Entre carbono y el hidrógeno, ¿quién tiene mayor Z? El carbono. Oh, correcto, eso estaba fácil. El carbono. Entonces, como pueden ver, los grupos de mayor prioridad están del mismo lado. Eso es sinónimo de Z. Y si los grupos de mayor prioridad están en lados opuestos, entonces el isómero es del tipo E. Y acá dice E, 1 bromo, 1 cloropropano. ¿Entendido? Profe, Dígame. ¿la letra E qué significa? El Z y el E provienen de dos palabras alemanas, ¿ya? Que significan juntos y separados. ¿Ya? No me hagas pronunciar esas
esas dos palabras, por favor. Son alemanas. Ya está bien, profe, listo. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿el cis y el trans solo funciona para alquenos? He dicho que para alquenos y para aromáticos. No, perdón, aromáticos no, para ciclos, para anillos ciclos, para cicloalcanos, ¿ya? Para cicloalcanos. O sea, para un ciclo hexano, para un ciclo pentano, etcétera, etcétera. Luego les voy a explicar esto. Profesor, ¿tiene algo que ver con los que llevan solamente una insaturación o no está bien eso? No, una molécula puede tener muchas insaturaciones. Entonces, si una molécula, vamos a suponer que tú tienes una molécula que tiene 3 dobles enlaces, en cada uno de esos 3 dobles enlaces tú tendrías que asignarle una isomería geométrica. Puede ser que los 3 sean cis, los 3 sean trans, o uno sea cis y el otro trans y el otro cis y así sucesivamente, ¿no? ¿Podría proponer un ejemplo? O puede ser de que la molécula no tenga isomería geométrica. No todos los alquenos tienen isomería geométrica. Por ejemplo, este alqueno de acá, miren, ¿ven? Si usted tiene un alqueno así, bueno, acaba de pasar algo con el lápiz. No, ¿se acuerdan que ya me pasó la vez pasada? ¿Con ustedes fue o no? Que el lápiz dejó de funcionar. No funciona el lápiz. La vez pasada ya me ocurrió lo mismo y tuve que salir del aula y volver a entrar para que se corrija esto. Esa fue la única opción. El problema es que cuando yo salgo, todos salen. Así que, bueno, ese es el único inconveniente, ¿no? Ya, pero es la única forma de que se solucione Sí, profesor, para el poder lápiz. ver. Claro, si no, no puedo explicar. Usted sabe que yo uso mucho el lápiz virtual, ¿no? Si no, ¿cómo lo explico? Bueno, entonces vamos a hacer eso. Sí, porque el lápiz no está funcionando, ¿ya? Estoy probando de todas las formas. A ver, voy a dejar de compartir. A ver, voy a probar una vez más. Ya, no funciona. No funciona. Ya, voy a salir del aula. El problema está en que creo que todos salen. Así que volvemos a entrar, ¿ya? Ok, profesor.